Bueno, bueno, hoy vamos a empezar con lo que es teoría de la producción. Vamos a ver teoría de la producción, vamos a ver costos, ingresos, beneficios y creo que ahí vamos a llegar con los temas para el segundo parcial, porque si yo no vi mal la fecha, el 16 tenemos que tomar el parcial y el recuperatorio o antes, ¿no? ¿Carla? Sí, Carlos, ahí voy a chequear el calendario porque, vale, sí, estamos bastante ajustados con temas fechas. Pues un tema también administrativo del departamento y demás. Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí están los chicos. El 16 es feriado. ¿Eh? Es que el 16 es feriado, tienen razón los chicos. Así que ahora me fijo el calendario y en todo caso después lo conversamos y lo subimos al campus. Bueno. Sí, el 16 es feriado. Yo tenía anotado que era el 9, el segundo parcial, pero no sé. Ahí estoy abriendo Sí, en el campus como para chequear. Bueno, igual la clase que viene, la clase presencial, les vamos a dar la fecha en la que la fecha del parcial y del recuperatorio para el segundo parcial. El 9 efectivamente está en el calendario el segundo parcial. Pero bueno, en todo caso, Carlos, si te parece, lo conversamos después. Por eso. Si modificamos algo, Por eso, la clase que viene, que es presencial, ahí ya dejamos todo definido. Correcto. Y todo acordado. Por lo pronto venimos corriendo con los tiempos terribles. Bueno, por lo que hoy vamos a ver es teoría de la producción. Y bueno, ¿qué entendemos por producción? Por producción entendemos que es un proceso. Uno podría decir que la producción es una función o un proceso que tiene que ver con lo que denominamos tecnología, con lo que denominamos insumos fijos, insumos variables y con la obtención de un bien o un servicio. Muy bien. ¿Qué quiere decir producción? ¿Qué entenderíamos por producción? Entenderíamos por producción aquel proceso a través del cual la tecnología genera un mecanismo de transformación de los insumos fijos y variables o de los factores productivos fijos y variables, cuyo resultado de ese proceso de transformación es la obtención de un bien o un servicio. Entonces, lo que nosotros estamos... ¿Ven bien ahí? ¿En el pizarrón se ve bien? Sí. Con lo cual, entonces, entenderíamos por producción este proceso o mecanismo a través del cual la tecnología genera un proceso de transformación de los factores productivos cuyo resultado es la obtención de un bien o un servicio. ¿Qué entendemos por la tecnología? Bueno, uno podría entender, para poder comprenderlo más rápidamente, uno podría entender a la tecnología como un bien de capital, como aquella máquina que toma determinados insumos, los transforma y genera un bien o un servicio. En la producción por ejemplo, la producción de pan, si uno estuviera en una panadería, la tecnología serían las máquinas, uno
utiliza distintos tipos de insumos o de factores productivos, como son harinas y los distintos compuestos que integran la fórmula de la obtención del pan, y en las máquinas mezcladoras y un horno después a una temperatura determinada generan ese proceso de transformación de los insumos o factores productivos, y se obtiene el bien que uno pretende obtener, que en este caso sería el pan. ¿Está bien? Eso sería la tecnología, como la máquina que genera el proceso de transformación. Después hay insumos que son fijos y hay insumos que son variables. Un insumo fijo, por ejemplo, podría ser la electricidad, porque las máquinas funcionan con electricidad. Entonces, si no existe electricidad, la máquina no funcionaría y no generaría ese proceso de transformación de insumos que son variables. La harina y los distintos compuestos que van variando de acuerdo a las cantidades que se van colocando, me va a permitir obtener distintas cantidades del bien. Por lo tanto, uno podría decir que existen insumos fijos, que son los que esos insumos en donde durante el proceso de producción permanecen constantes y no se pueden variar. La utilización de la electricidad, por ejemplo, o si fuera un horno a gas, es algo constante, yo no lo puedo variar. Es una cuestión, algo necesario, que si no está eso, no puedo generar el proceso de transformación, al igual que si no están los insumos variables. Muy bien. Entendido esto, lo que yo puedo descartar o obtener es que la producción o las cantidades de producto que voy a obtener o sea, las cantidades que se denominan Q de producto que voy a obtener, va a ser una función exclusivamente entonces de los insumos que son variables. ¿Por qué? Y porque tanto la tecnología como los insumos, vamos a ser más prolijos, tanto la tecnología como los insumos que son fijos van a permanecer constantes, van a permanecer constantes, es decir, por fuera de la función que va a ir variando con los insumos variables las cantidades. Entonces, las distintas cantidades de insumos variables combinados con la tecnología y los insumos fijos me permiten obtener distintas cantidades de un bien o un servicio que deseo obtener. ¿El concepto queda claro? Profe, ¿puede repetir los insumos variables? Los insumos variables son aquellos factores productivos o insumos que van variando a lo largo, como lo dice su nombre, que van cambiando sus cantidades, van cambiando a lo largo del proceso productivo, y que esa variación en conjunto con la tecnología y los insumos fijos, esa variación en las cantidades, en la utilización de los insumos variables, me determina las distintas cantidades de productos que quiero obtener. Gracias. Recuerden que igual esto está todo, queda grabado, que después subimos los links, con Carla subimos los links para que ustedes tengan la clase, me refiero por ahí para poder repasar los conceptos. Y además, Igual, Carlos, perdón, sí. hay también de años anteriores que las voy a dejar en el campus liberadas. Muy bien. Sí. Después, ¿qué es lo que observamos entonces cuando vemos la función de producción, que sería una función básicamente de los insumos variables, porque la tecnología y los insumos fijos permanecen constantes? Cuando nosotros analizamos gráficamente la función de producción, acá tenemos las distintas cantidades, Q son las distintas cantidades de producto que voy a obtener, y acá voy a medir en lo que sería la abscisa o el eje de las X
las cantidades de insumos variables. Es decir, cómo a medida que yo voy agregando cantidades de insumo variable, la cantidad de producto que yo obtengo va cambiando con esas cantidades de insumo variable, dada la tecnología y los insumos fijos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe. Con lo cual entonces, acá, ¿qué es lo que van a observar? Se va a observar que la función de producción, cuando ustedes miran, tiene esa forma. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Por qué tiene esa forma? Esto es de contrastaciones empíricas que se hacen de la producción de distintos bienes. ¿Qué quiere decir esto de contrastaciones empíricas? Significa que se mide en la práctica cuando se produce, por ejemplo, la fabricación, por ejemplo, de unidades de pan, de cantidades de pan, cuando se utiliza, por ejemplo, el insumo de la harina, que es el insumo principal. Supongamos que hay un insumo variable que es el principal y que las cantidades de pan que voy obteniendo van variando a medida que voy agregando 1 kilo de harina, 2 kilos de harina, 3 kilos de harina, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo 1 kilo, observo que produzco esta cantidad de pan. Cuando tengo 2 kilos, genero esta cantidad. Cuando tengo 3 kilos, genero esta cantidad. Y esta forma así, curva, lo que me está indicando es cómo van variando las cantidades que obtengo de producto a medida que utilizo distintas cantidades de insumo variable. ¿Se entiende esto? Es decir, cómo a medida que yo tengo un insumo variable, 2 insumos variables, 3 insumos variables, 4 insumos variables, fíjense que las cantidades de producto aumentan en una proporción chica primero, más grande después, más grande después. Va a llegar un momento en que, si ustedes miran la forma de la curva, a medida que yo voy agregando unidades de insumo variable, la cantidad de producción de panes que yo voy a ir obteniendo va a ir siendo, en un momento va a aumentar mucho y después voy a observar que se va a ir haciendo cada vez más lento hasta que llega un punto en donde yo lo que observo es que genero la máxima cantidad posible de producto para una dada cantidad de insumo variable. Para esa cantidad de insumo variable obtengo la máxima, por ejemplo, 100 kilos de pan. Para una cantidad, pongámosle por ejemplo, 70 kilos de harina, ¿no? Muy bien, yo utilizo, vamos a poner acá harina, y acá el producto, supongo que es el pan. Muy bien. Lo que voy a empezar a estudiar, ¿qué es lo que estudia la producción? Es, primero, cómo es el proceso de aumento de la cantidad de pan que voy obteniendo a medida que voy aumentando la cantidad de harina que voy utilizando. Entonces, lo que voy a observar, que a medida que agrego, por ejemplo, 1, 2 o 3 kilos, la producción de pan aumenta poco en proporción a la cantidad que agrego de harina, aumenta después más, hasta que llega un momento en el que voy a tener que ir agregando cada vez más cantidad de harina y la producción de pan va a ir siendo decreciente hasta que alcance un máximo, y a partir de ahí, por más que agregue más cantidad de harina, la producción de pan empieza a disminuir. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, que lo que yo estoy observando en el proceso productivo son cómo aumentan
cómo a medida que va aumentando las distintas cantidades de insumo variable, va variando la cantidad de producto final que voy obteniendo, dado una tecnología y dado los insumos fijos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Lo que nosotros vamos a estudiar primero es, ustedes fíjense que no es la cantidad de producto, no es exactamente proporcional a la cantidad la variación de la cantidad de pan que voy obteniendo, no es siempre en la misma proporción en la que varió la harina. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy variando por kilo la producción la utilización de harina, el pan, la cantidad de pan que voy a ir obteniendo, dado que hay otros insumos que yo voy utilizando, la cantidad de pan que voy obteniendo va a ir cambiando a una tasa mayor a la que utilizo la cantidad de harina, a una tasa igual a la que utilizo cantidad de harina y a una tasa menor, es decir que yo al principio tengo que utilizar bastante harina para obtener 1 kilo de pan. Después utilizo una cantidad similar a la que utilicé para producir 1 kilo y en lugar de producir 2 kilos de pan, voy a producir 2,5 kilos de pan. Cuando utilizo una tercera cantidad, que es igual a la primera más la segunda más la tercera que voy utilizando, lo que voy a ir viendo que la cantidad de pan va a ir aumentando no en 1,5 kilos, sino aumenta en 2 kilos. ¿Se entiende? Es decir, que hay una variación de la cantidad que es distinta de la utilización que estoy utilizando en el insumo variable. Si ustedes entienden esto, lo que vamos a hacer nosotros primero es utilizar conceptos que utiliza la economía, que es lo que se llama, que son herramientas, para poder determinar cuándo la utilización de harina es óptima en cuanto a su utilización, es decir, cuándo produce una determinada cantidad de harina mayor producción de pan. Cuando voy a observar que esa determinada cantidad de harina, cuando pasa de un límite, yo voy a tener que agregar más cantidad de harina y la cantidad de pan empieza a crecer a una tasa decreciente, es decir, cada vez más harina y obtengo en proporción menos cantidad de pan. Va a ir decreciendo hasta que llega a un punto en que es máximo y a partir de ahí la producción decae por más que yo utilice cantidades de harina superiores a la cantidad máxima. ¿Se entiende esto? Sí, yo entiendo el concepto, lo que no llego a entender es por qué pasaría esto. Si se supone que 1 kilo de harina, si produce medio kilo de pan, o 2 kilos de pan con 1 kilo de harina, ¿por qué en algún momento no va a producir lo mismo si los ingredientes son los mismos? Puede ser por una cuestión de escala, de cantidad de producto que vos tenés. Una cantidad de escala de producción, no es la misma forma en la que funciona la máquina que transforma y que mezcla las cantidades de harina. Hay menos desperdicio, ¿me entendés? Cuando utilizo menores cantidades que cuando utilizo mayores cantidades. Y va a llegar un punto en el que alcanzo el máximo de producto y a partir de ahí empieza a decrecer. Cuando esto empieza a decrecer, lo que voy a entender es que la cantidad de insumo variable que estoy utilizando no es, digamos, lo que voy a observar en cuanto a las cantidades de insumo variable, lo que voy a estudiar respecto del aumento de la producción de un bien es cuándo es más eficiente su utilización. Es decir, cuándo estoy siendo
cuando estoy asignando la cantidad de insumo variable en forma eficiente, cuando lo hago en forma ineficiente y cuándo lo haría en forma ineficiente. Fíjense que a partir de este punto de máxima producción, la cantidad de producto empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si yo produzco, por ejemplo, con esta cantidad de insumo variable, vamos a llamar prima las cantidades de insumo variable superiores a la cantidad que ayuda a producir la máxima cantidad de producto. Si yo produjera esta cantidad, fíjense, por ejemplo, con esta cantidad, si acá utilizaba 70 kilos de harina y acá produzco 100 kilos de pan. Supongamos que acá utilizo 90 kilos de harina. Lo que voy a observar que después de alcanzar el máximo de producción para una dada cantidad de insumo variable, cuando la producción decrece, nunca voy a producir en esta zona de producción. ¿Por qué no voy a producir en esta zona? No voy a producir en esta zona esta cantidad porque si yo observo, supongamos que acá produzco 80 kilos de pan, lo que voy a observar es que esa misma cantidad yo la puedo producir con una cantidad, por ejemplo, con 60 kilos de harina. ¿Se entiende? Por eso cuando alcancé el máximo y la curva empieza a decrecer, nunca después del máximo voy a producir cantidades de producto. ¿Por qué? Porque la misma cantidad, 80 kilos de pan que estoy produciendo acá con 90 kilos de harina, yo la puedo producir en este punto con 60 kilos. Por lo tanto, si yo produzco en esta zona de la función de producción, estoy siendo ineficiente en la utilización del insumo variable, que es de la cantidad de harina. ¿Por qué? Porque estoy como despilfarrando harina, estoy utilizando 90 kilos de harina para producir 80 kilos de pan, cuando en realidad 80 kilos de pan lo puedo producir con 60 kilos de harina. ¿Entienden esto? Sí, sí. El proceso, digamos, ¿qué es lo que yo llego? Alcanzo un máximo, después de ese máximo estoy siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esta cantidad, que son 90 kilos, para producir esto, para producir 80 kilos, lo que observo es que 80 kilos lo puedo producir con 60. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que yo estoy estudiando es la eficiencia en la utilización de un insumo variable para producir una determinada cantidad de producto, dado los insumos fijos y dada la tecnología. ¿Está bien? Ahora, lo que yo estoy viendo es que la función alcanza un máximo de producción, que es la escala máxima que puedo producir. Después de esa cantidad, si yo sigo agregando cantidades de insumo variable, estoy siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque voy a producir con más cantidad de insumo variable una cantidad de producto que la puedo generar con menor cantidad de insumo variable. ¿Está bien? Si entendí bien, entonces esto nos sirve, por ejemplo, si tengo una panadería, me sirve para determinar cuál es el punto máximo de producción. ¿Cuál es la escala máxima que puedo producir? Claro, utilizando la menor cantidad de insumos variables. Exactamente. Porque acá yo estoy midiendo un insumo variable, esto que vos no entendías por qué aumentaría una tasa decreciente. Porque en realidad, en la práctica, vos no tenés un solo insumo variable. Junto con la harina, qué sé yo, hay cantidad de huevos, hay, no sé, suponete que fuera agua o leche o no sé
qué compuestos hay. Hay otros insumos que van variando con la harina. Lo que pasa es que yo utilizo como insumo variable uno que es el más importante, que combinado con las otras cantidades me van a dar determinada cantidad de producto. Por eso es que no es todo lineal la cantidad, porque no es solamente harina lo que yo utilizo para producir el pan. No me acuerdo quién era que hoy me dijo que no entendía por qué. En realidad yo acá mido un solo insumo variable, cantidades de un solo, que es el más importante, que sería la cantidad de harina. Pero en realidad el pan nosotros sabemos que no se produce con harina solo. Lleva otros ingredientes, llevará levadura, llevará... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la combinación con esto hace que la producción de pan tenga esta forma, que vaya creciendo con la harina a una tasa inicialmente proporcional, después crezca a una tasa mayor, más que proporcional, es decir, que yo agrego, por ejemplo, de 30 kilos a 10 kilos más, y la producción en vez de aumentar 10 kilos aumenta 15. Y después cuando paso de 40 a 50, la producción en vez de aumentar en 15 unidades aumenta a 10. Y cuando paso de 50 a 60, en vez de aumentar 10 unidades, 10 kilos, aumenta a 5. Es decir, que yo cada vez aumento más la cantidad de harina y la producción se va a ir desacelerando hasta que llega un punto en el que alcanzo el máximo y a partir de ahí empieza a disminuir. Por lo tanto, yo lo que ya podría entender que habría lo que se llama dos zonas de producción. Una zona que es la que va desde el inicio hasta que alcanza el máximo, y después del máximo no produciría. ¿Por qué no voy a producir? No voy a producir porque si yo produzco después del máximo, sé que las cantidades que voy a producir con una cantidad mayor de insumo variable, las puedo producir con una cantidad menor. Ejemplo, 90 kilos de insumo variable de harina para producir 80 kilos si produjera después de que alcancé el máximo, y en realidad cuando yo voy a buscar esta cantidad veo que corto a la función de producción en un punto que es donde hay 60 kilos, es decir, la misma cantidad la puedo producir con 60. Por lo tanto, todos los números de producción que están a la derecha de la producción máxima son cantidades de productos que van a ser menor a las que podría obtener digamos, voy a obtener cantidades menores con más cantidades de insumo variable. ¿Y por qué no lo haría? Bueno, porque los insumos variables, acá no los miro, pero tienen un costo, tienen un precio. Entonces yo al no ser eficiente en la utilización de eso, el kilo de pan no es lo mismo que yo utilice para producir 80 kilos de pan 90 kilos de harina que utilice 60. ¿Está claro? Porque desde el punto de vista de la utilización en las cantidades estoy siendo ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque en lugar estoy utilizando 90 kilos de harina para producir 80 kilos de pan, cuando en realidad con 60 kilos de pan puedo producir 80 kilos de harina. Al revés, me trabé. Lo que digo es, estoy utilizando 90 kilos de harina para producir 80 kilos de pan, estoy siendo ineficiente en la utilización de la harina porque con 60 kilos de harina puedo producir 80 kilos de pan. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Entendido esto que se da con la producción de zapatos cuando utilizo cuero y cantidad de pares de zapatos, siempre tiene esta forma. Esto está sacado de medir distintas producciones y en todas ocurre que cuando tomo un insumo variable, con la cantidad de producto que obtengo, siempre tienen esta forma, en donde al principio la producción crece menos que proporcionalmente a la utilización del insumo variable,
después crece a la misma tasa, después crece más que proporcionalmente, luego se empieza a desacelerar hasta que alcanza el máximo. Y a partir de ahí estoy en una zona de ineficiencia porque estoy utilizando para producir una cantidad de producto, una cantidad de insumo variable que la puedo generar con una cantidad menor de insumo variable. Por ejemplo, supónganse que tienen 100 hectáreas de campo, que la tecnología y que lo que vamos a hacer es sembrar y cosechar trigo. Imagínense ustedes que la tecnología es una tecnología de fines del siglo XVIII o del siglo XIX y lo que utilizan es el caballo con el arado. Hay una persona que va dando vuelta a la tierra y va tirando semillas. Cuando la cantidad de personas con un caballo y un arado y una máquina que va dando vuelta a la tierra es el insumo variable. Muy bien, cuando ustedes tienen 100 hectáreas y tienen un solo trabajador, van a obtener una determinada cantidad, van a sembrar una determinada cantidad de las 100 hectáreas y van a tener una determinada cantidad de trigo, de quintales de trigo o de toneladas de trigo. Cuando ponen 2 trabajadores, la siembra va a ser mejor y va a ser en mayor tiempo. Cuando ponen 3 trabajadores, 4 trabajadores, van a observar que la cantidad sembrada va a ir aumentando en una forma inicialmente más que proporcional, hasta que va a llegar un momento en que a las 100 hectáreas, cuando tengan 150 tipos con el arado y con el caballo, la producción se va a ir desacelerando. ¿Por qué? Y porque el insumo que es fijo, que es la tierra, es 100 hectáreas. Si ustedes agregan 200 trabajadores o agregan 500 trabajadores, se van a empezar a molestar uno con otro, no va a haber espacio, ni siquiera van a utilizar, por ejemplo, las semillas, porque están utilizando una cantidad ineficiente de trabajadores para un espacio determinado. Lo que van a observar es que en la medida que van agregando trabajadores, la cosecha o la siembra va a ir aumentando, primero más que proporcionalmente. Cuando agrego un trabajador, 2, 3, 4, 5, la cosecha va a ir aumentando, la siembra más que proporcionalmente, van a alcanzar un máximo de siembra cuando sembraron, y a partir de ahí, por más que tiren, que pongan más trabajadores, no va a aumentar la cantidad, al contrario, va a disminuir porque la cantidad de semillas que van a estar utilizando